Punta Arenas es por segunda vez sede del Congreso de Ciencias del Mar. Es la 32ª versión que se está realizando en una ciudad que es denominada como la puerta de entrada a la Antártica. Ese continente que está al sur, pero que parece ser el norte en términos de investigación y también en términos de investigación marina. De eso queremos hablar con una persona que estuvo a cargo de uno de los simposios denominado Avances en la Investigación Científica Marina Antártica. Me refiero a Marcelo González, que ya está aquí en nuestro estudio. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. ¿Quiénes son los que están investigando en Antártica? ¿Individuos te refieres a...? ¿En términos de países, por ejemplo? En términos de países, bueno, los principales países que están desarrollando la investigación antártica son Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, que son en realidad los países que tienen obviamente mayores recursos económicos, pero igualmente ellos necesitan estar asociados a otros países, ¿cierto?, y nosotros, en el caso de Chile, digamos, como somos una puerta de entrada a la Antártica, y esta ciudad es una ciudad que quiere o pretende ser puerta de entrada a la Antártica, también entramos en asociación con varios programas europeos, ¿cierto?, o de Latinoamérica, como por ejemplo el programa brasileño, el programa ecuatoriano, o los programas europeos como son el programa holandés, el programa alemán, el programa norteamericano, que también está trabajando acá en Punta Arenas asociado a el sobrevuelo, ¿cierto?, de las plataformas de hielo que parten de acá, del aeropuerto de acá de Carlos Ibáñez. O sea, así de cerca nosotros tenemos la investigación científica en Antártica. Yo diría que, bueno, para los grandes proyectos que se están realizando en Antártica, obviamente hay que tener una ciencia de buena calidad, y eso es un poco lo que hemos tratado de hacer, o lo que trata de hacer Chile en términos de la actividad que nosotros realizamos en el Instituto Antártico Chileno. Cuando tú mencionas a esos países, ¿coincide con los que reclaman soberanía, exceptuando a Estados Unidos? Sí, los principales países reclamantes están coincidiendo en términos de generar mayor información científica, mayor información de gestión o de política asociada al continente antártico. Sí, eso es así, y de hecho Chile destaca dentro de sus países. Hay un trabajo del año pasado en donde a Chile se lo ubica entre los 3 o 4 primeros países dentro del Tratado Antártico que son más activos en términos de generación de información científica y también información respecto de gestión, de política, junto con Nueva Zelanda, por ejemplo. ¿Qué otros países están por sobre? ¿Qué otros países que están, claro, que están sobre, digamos, o sea, nosotros estamos sobre otros países que son también reclamantes y que tienen obviamente mayores recursos, mayor infraestructura? ¿Sí? ¿Es la vía para reclamar soberanía más que las armas, dado el Tratado Antártico que no las permite? Yo creo que la ciencia, lo que pasa es que el continente antártico es un continente que está por un tratado que se firmó, que es un ejemplo único en el mundo, digamos, en el cual todavía no termina de mala manera este tratado. Es un buen ejemplo de poder colaborar entre los países y de dejar una zona como la Antártica para el estudio de la ciencia y la paz. Esa es un poco la definición. Y yo creo que los países lo entienden, y cuando no se entiende mucho están estas instancias de conversación y de discusión y de resolución de los conflictos. Y por eso el tratado funciona. Yo creo que es un ejemplo para el mundo, para otras instituciones, como por ejemplo Naciones Unidas. Exacto. Ahora, Marcelo, nosotros hablábamos del quiénes estudian, pero el qué. ¿Qué están estudiando? A ver, como decía, en Antártica es como muy general, es muy grande, digamos, hablando en términos generales. Marino. Bueno, en la parte marina, digamos, se están haciendo estudios asociados a los fondos marinos, ¿cierto? Hay estudios asociados a situaciones de recursos pesqueros. En Antártica se está pescando el bacalao a profundidad, se está pescando el krill. El krill en los años 80 fue un recurso fundamental, muy importante, porque en el krill se estaba la esperanza, digamos, del alimento para la población, viendo este crecimiento poblacional importante. Y aparte de los recursos que se están explotando, porque se están explotando sustentablemente, y esa es otra desgracia también de este tema del tratado, de que los recursos que se pueden explotar se explotan sustentablemente y se genera información científica para poder generar modelos que permitan, digamos,
seguir explotando este recurso. Y por otro lado, la otra investigación importante es la investigación oceanográfica. Y yo creo que ahí Chile tiene una desventaja importante frente a otros países, ya que nosotros no contamos con un barco de investigación oceanográfica exclusivo para el continente antártico, como lo tienen otros países, y acá en Punta Arenas lo podemos ver, donde hay 2 rompehielos, ¿cierto? 2 icebreakers que están ubicados en el puerto de nuestra región y que constantemente están haciendo transectos, estudios, campañas, ¿cierto? Tanto en invierno como en verano. El tener esos barcos nos permitiría realizar estudios oceanográficos asociados a recursos que pueden ser explotables, como el krill o como el bacalao, y también nos pueden permitir, o le están permitiendo a la comunidad científica internacional, el estudiar los fondos marinos que en la Antártica han dado realmente interesantes resultados en términos de que al desprenderse ciertas placas de hielo, por ejemplo Larsen, que son zonas tremendamente grandes de superficies de hielo, han dejado libres el acceso a los barcos, y los barcos han podido estudiar el fondo marino. Estamos hablando de 700, 4.000 metros de profundidad, y se ha encontrado una diversidad que no se pensaba, de organismos marinos, principalmente invertebrados, esponjas de mar, algunos poliquetos, gusanos, ¿cierto?, equinodermos, que permiten, que han generado, por ejemplo, nueva información científica y nuevas especies. O sea, hay datos bien interesantes si uno compara, por ejemplo, la diversidad que uno encuentra en Antártica, que en algunos estudios han hecho comparaciones. En algunas zonas antárticas hay mayor diversidad marina en Antártica que en Hawái, por ejemplo. Y por otro lado, se generan descubrimientos y nuevas especies para la ciencia. El último gran descubrimiento que se hizo fue que hay unos pequeños crustáceos que se llaman isópodos, que son como los chanchitos de tierra, son parientes, son chiquititos. Los encontraron en el fondo marino y se describieron 585 nuevas especies. O sea, 585 nuevas especies es mucho, digamos, y eso es un poco lo que está ofreciendo la Antártica en relación a la investigación marina. En el caso de Chile, nosotros principalmente por los recursos que manejamos, estamos haciendo una investigación que tiene que ver con estudios más locales, asociados a la parte litoral, pero que son estudios que ya son bien relevantes en términos de estudio de diversidad, como digo, local, pero que se están haciendo con, por ejemplo, metodología de georreferenciación. Hay un proyecto que está tratando de, por ejemplo, determinar qué especie y cuántos individuos viven en una zona determinada. Estamos hablando de Bahía Field, donde tenemos nuestra base científica. Y eso es tan importante porque nos permitiría en 10, 15 años más ver cómo esas poblaciones de individuos, esas comunidades de organismos invertebrados que viven en el fondo marino pueden haber cambiado o no. Porque, bueno, la Antártica igual está siendo sometida y de hecho se están viendo los cambios más bruscos asociados al cambio climático, al aumento de la temperatura, a la acidificación del océano, que es un poco lo que los modelos están prediciendo en términos de lo que puede pasar en Antártica. Y los organismos antárticos son un buen modelo para poder estudiar cómo el efecto del cambio climático puede generar efectos también en la biota, en la composición de organismos marinos. ¿La biota? ¿Qué es? La biota son el conjunto de organismos, ¿cierto?, que están asociados a un ambiente determinado. Perfecto. En este caso, la suma de erizos, estrellas de mar, hisopos, crustáceos, incluso hasta las bacterias. Y en ese aspecto nosotros también tenemos algunos proyectos que se están desarrollando asociados, por ejemplo, a comparaciones de las comunidades de bacterias que viven en el océano en verano y en invierno. Cómo cambian estas comunidades, y eso con metodologías bien modernas asociadas a secuenciación del DNA, en términos de secuenciar, de conocer qué tipos de bacterias viven en un momento preciso en Antártica en un tiempo determinado en comparación a invierno-verano. ¿Sí? DNA o ADN, ¿cierto? DNA más conocido como ADN. Sí. Ahora, cuando tú mencionas todo esto, claro, es alucinante poder conocer y además poder ver la cantidad de oportunidades que se abren detrás del conocimiento. Pero todo en la vida tiene su lado A y su lado B, ¿cierto? Y entonces allí también puede estar la amenaza de descubrir estas riquezas y que luego el interés económico aparezca asociado
y vaya detrás de algo que puede no ser necesariamente extraído de forma sustentable. Claro. Lo relaciono con lo que tú decías, que el krill está siendo explotado sustentablemente. ¿Qué tan seguro uno puede estar de que eso está sucediendo? Bueno, eso es, claro, es un poco complejo porque, a ver, los ecosistemas a nosotros nos dan servicio. O sea, los bosques nos pueden dar madera para calentar, ¿no es cierto?, para generar leña, para generar papel. Esa es una manera de sí, ver la ecología. De una ver la ecología, claro, sí, sí. Pero, claro, y por otro lado, digamos, el hecho de poder manejar sustentablemente los recursos solamente se da siempre y cuando uno tenga un conocimiento previo de cómo esos recursos están interrelacionados, cómo esos recursos crecen, ¿cierto?, se reproducen, a qué tasa se puede generar ese recurso. Entonces, el caso por ejemplo, en particular del krill o del bacalao, es fundamental poder tener información biológica de estos organismos, tener mediciones anuales, constantes, de ver cómo estas poblaciones van modificándose en el tiempo y ver cómo la extracción de estos recursos puede ir afectando a su vez al recurso o a otros componentes asociados del ecosistema antártico. Por ejemplo, los pingüinos. Y los pingüinos es un ejemplo bien notorio. O sea, uno ve que la capa de hielo, digamos, la banquisa de hielo se está terminando, ¿cierto? Hay problemas con ese tema. Y las poblaciones de erizo, las poblaciones de pingüinos que son dependientes del hielo, se empiezan a desaparecer, empiezan a modificar su distribución y están ganando otro tipo de poblaciones de pingüinos. Y eso a su vez puede estar asociado también a la falta de krill, a la falta de alimentación. Entonces, todos los componentes acá son importantes y el hecho de hacer investigación de distintos componentes es fundamental para después poder generar modelos que te permitan manejar, por ejemplo, los recursos pesqueros. Porque en Antártica hay dos recursos que se pueden explotar, los recursos marinos. Y en este caso son el bacalao y el krill principalmente. Pero eso obviamente está regulado. Lo que está prohibido en Antártica es todo lo que es la explotación de hidrocarburos, de la parte geológica, minerales. Eso es lo que está absolutamente, digamos, prohibido y parado, digamos. Pero el volumen de investigaciones que se realizan en la Antártica, ¿da como para pensar que pueden garantizar ir siguiendo el trayecto, el proceso, digamos, de que viven estas especies que son explotadas para dar cuenta de si están siendo... Sí, yo tengo mis dudas respecto de que, como decía, nosotros utilizamos, en el caso bien pragmático, estos recursos como estos ecosistemas que nos dan servicio. El servicio es la pesca y que genera alimento para nutrir a la población. Pero nosotros estamos haciendo una presión de pescar, ¿cierto? Sí. Pero además hay una presión ambiental. Y la presión ambiental no es algo que nosotros podamos controlar normalmente. ¿Y a qué me refiero con la presión ambiental? Sí. Por ejemplo, el aumento de la temperatura del océano y la acidificación del océano. Sí. Esos dos factores no están dentro de los modelos quizás de pesquería que se están utilizando actualmente. Entonces, y hay algunos modelos, quizás algunos investigadores que ya lo están proponiendo, de ver cómo el aumento de la temperatura en 2 o 3 grados podría afectar, por ejemplo, a este recurso o a otros recursos asociados. Y así también el fenómeno de la acidificación del océano, que en Antártica obviamente va a ser mucho más fuerte que en otros lugares por el tema de la temperatura. ¿Sí? ¿Ese es uno de los desafíos por descubrir? Los desafíos por descubrir en Antártica asociados a la investigación marina, yo creo que sí. Yo creo que va por el lado de cómo... Yo creo que yo lo vería por dos lados. Uno es cómo quizá el aumento de la temperatura del mar, la acidificación pueden afectar a los organismos como individuos, ¿cierto?, a las poblaciones, a las comunidades y al ecosistema, ¿sí? Esos diferentes niveles que tienen obviamente grados diferentes de complejidad y también grados diferentes de visión, de asociación, de recursos, de investigación, son los desafíos que yo creo que están marcando en términos de investigación científica en la parte marina. Lo otro son buscar buenos indicadores quizás de cambio o de efecto del cambio climático y por otra parte la oportunidad quizás de cómo se describen nuevos organismos, nuevos microorganismos asociados a estos organismos marinos, está la posibilidad también de encontrar quizás nuevas moléculas
que pueden, por ejemplo, ser un poco, quizás una frase cliché, pero puede ser perfectamente, no sé, una molécula que combata el SIDA, el cáncer, un virus determinado. Claro. ¿Sí? O sea, y eso obviamente lo tenemos que cuidar y yo creo que el Tratado Antártico es una instancia interesante para poder preservar un poco este tema. También puede ser dentro de estos desafíos el hecho de que todas estas instancias que están investigando en la Antártica trabajen más coordinadamente. Escuché hablar de eso a José Retamales, el director del Instituto Antártico Chileno. Sí, yo creo que nosotros ya lo estamos tratando de hacer entre nosotros, entre los investigadores chilenos. Yo creo que es un desafío interesante de que los investigadores se puedan asociar transdisciplinarios, investigadores antárticos. Chilenos. Chilenos, yo creo que estamos hablando alrededor de, yo creo que unos 200 investigadores, quizás un poco más, que están trabajando en Antártica. ¿Se están coordinando? Lo que pasa es que la coordinación en ciencia está asociado principalmente, yo diría, a los llamados de concurso de las propuestas de investigación. Sí. Y en estos últimos, yo diría, últimos 10 años, se están haciendo llamados de investigación que en el caso particular de la Antártica se llaman los anillos antárticos, sí. Y que son propuestas que los investigadores deben presentar multidisciplinariamente. O sea, son propuestas en donde ya no es la pregunta, sino que son varias preguntas y pueden ser varias especialidades las que conversan y que generan una propuesta para estudiar. Pero el tema lo definen ellos. No hay un ente superior que diga, ok, yo tenemos que estar investigando por acá o por allá. No, el tema, nosotros en la investigación antártica no definimos, nosotros hemos definido 4 grandes líneas, digamos, en términos de, por ejemplo, la conexión de Antártica con Sudamérica, con Patagonia. Ya. Los biorecursos y los ecosistemas asociados, la biodiversidad, el medio ambiente, son líneas, digamos, que son importantes de desarrollar. En eso más o menos le marcamos un poco el rayado de cancha a los investigadores, pero cada investigador en definitiva un poco presenta las propuestas del concurso regular de INACH, se presentan en términos bastante libres, después obviamente son evaluados por pares externos a nivel internacional. Pero yo diría que un esfuerzo interesante y un camino a seguir son estos llamados a propuestas asociativas. Yo creo que ese es un buen camino para poder generar trabajos multidisciplinarios. Los investigadores igual conversan entre ellos. Uno puede tener trabajando con pingüinos, el otro puede quizás estar trabajando con peces y en algún momento igual conversan e incluso se han dado casos, digamos, donde se presentan propuestas después de esa discusión. Bueno, y eso es lo interesante de estos simposios, de estos congresos, donde la comunidad científica, aparte de expresar los resultados que ha obtenido durante un tiempo determinado, también son ámbitos de coordinación de futuras propuestas, de discusión de resultados, y es un poco el rol de los investigadores, ser divulgadores y también ser críticos con el trabajo de uno y con el trabajo de los demás. Eso dentro del mundo de la investigación, pero también hay desafíos dentro del mundo político cuando hablamos de investigación antártica. Absolutamente. Yo creo que aquí una cosa importante es que Chile no puede no dejar de pensar en tener en los próximos 5 años un rompehielos de clase mundial, digamos. O sea, para poder seguir o poder aspirar, digamos, a estar en las grandes ligas y, como tú decías al principio, digamos, bueno, ¿quién tiene derecho a reclamar el territorio, cierto? Yo creo que la política actual de Chile está encaminada en ese sentido. Sí. El país también se nota que hay un mayor impulso en inversiones en investigación. Eso uno lo ve, digamos, nosotros como INACH somos también administradores de fondos, le damos dinero, entregamos dinero a las universidades para que realicen investigación y esos fondos obviamente van aumentando. Y eso aumenta, digamos, porque también el país ha mejorado su condición económica. Pero hay situaciones en las cuales, si nosotros queremos seguir avanzando un poco más rápido, es necesario, por ejemplo, un barco oceanográfico. Un barco oceanográfico que no tenemos para la Antártica. Eso quiero ser claro, digamos. Hay un barco oceanográfico que va a estar definido para la plataforma, digamos, asociado, digamos, al territorio chileno en términos de Arica a Magallanes, por decirlo. Que es bastante largo. Por lo tanto, para nosotros la costa que tenemos, junto con la Antártica, es tremenda, debe ser una de las más grandes del mundo. Por lo tanto, ya se necesitan mayores recursos en ese sentido. Yo creo que ese es un desafío importante. Lo otro es seguir aumentando el nivel de recursos para poder realizar investigación
Y lo otro importante es el tema del recambio. Yo, Sí, claro, yo digo el recambio porque creo que es importante empezar a visualizar las próximas generaciones de investigadores antárticos que van a tomar o van a retomar o van a seguir el camino de los otros investigadores que, como esto es como la vida, digamos, uno envejece, sí. se tiene que dejar, digamos, la investigación y tienen que venir otros con más ganas, con más bríos, con imágenes, con ideas quizás más claras Pero a poder cada vez hacer el son más aporte. menos. Son menos, perdón. En la parte científica es llamativo, sí. A mí me pasa, digamos, cuando voy a hecho algunas reuniones asociadas a Explora, ¿cierto? De 1000 científicos, 1000 aulas, en los cuales uno participa y uno trata de incentivar a los estudiantes. Yo creo que hay otro desafío importante de cómo poder animar a los jóvenes a que sigan carreras científicas para que después no pase que en los congresos o en las carreras de las universidades, ¿cierto? No llenemos los cupos, por así decirlo, Así es. y tengamos esta disminución. ¿Qué pasa también en países desarrollados? No hay un interés, por ejemplo, muy grande de investigar ciencia. Yo lo viví, digamos, en Europa y también en Estados Unidos. De hecho, ahí pasa que muchos estudiantes o son chinos, o son pakistaníes, o son hindúes, o son coreanos, que van a ocupar esos lugares que dejan los otros. Pero nosotros yo creo que no nos podemos dar ese privilegio. Nosotros yo creo que tenemos que, y hay un desafío político importante de poder incentivar, digamos, el gusto por la ciencia, y eso pasa por incentivar a los jóvenes. Yo creo que lo hacemos. En la parte de Explora funciona, Explora CONICET, el programa. Nosotros por parte del Instituto Antártico tenemos la Feria Antártica Escolar, que se va a realizar en 2 semanas más en Natales, en donde ahí uno ve, ahí quizás están los futuros científicos antárticos de los próximos 20, 30 años. Y eso yo creo que es importante, o sea, la parte, digamos, del capital humano. La ciencia, la tecnología no tiene mucho sentido si no tenemos o no podemos tener el capital humano. Los investigadores que estén motivados, que tengan buenos sueldos. Sí, pues eso de repente puede ser uno de los motivos por los cuales no se escoge la carrera. Claro, que sean competitivos, digamos. No podemos pensar que Chile se va a desarrollar con solo ingenieros comerciales o abogados. O con periodistas. O con periodistas. Sí, pues servimos para difundir este tipo de cosas y que aumente también las vocaciones marinas. Sí. Gracias, Marcelo, por venir a conversar con nosotros acerca de Antártica. Muchas gracias por la invitación. Bien. Okay. Hemos aprendido un poco más esta vez acerca de la fauna marina de la Antártica, tan cercana a nosotros. Es parte de nuestro entorno. Y aquí en UMAC TV estamos hablando de él. Hasta la próxima.